Agradezco gusto. muchísimo por, por aceptar esta entrevista. Es de un tema que hemos tratado de darle seguimiento y es que desde el agua de Quito nos han mencionado que en Quito solo se trata el 3% de las aguas residuales. Correcto, hasta el momento lo que está en funcionamiento y resentimiento. Y quisiera preguntarle primero, ¿qué lectura hay de una capital que trata solo el 3% de sus aguas residuales? Es decir, o sea, en comparación a otras capitales, estamos bastante retrasados en términos de tratamiento, porque solo hay una estación, o sea, una planta de tratamiento de aguas residuales que no es capaz de dar razón, digamos así, a las necesidades de la capital, y es una capital que tiene bastantes millones de personas, y son aguas residuales que no son reutilizadas. Grande parte de las aguas residuales sí pueden ser como aprovechadas por las personas para la irrigación de la producción agrícola. De esta forma, indirectamente, puede volver a entrar en contacto con las personas cuando no hay, por ejemplo, también la utilización de aguas del río para los animales o incluso para alguna actividad doméstica. Entonces, sí es algo que eventualmente podrá acumular contaminaciones en la población e incrementar los costos de la salud pública. Entonces, siempre he recomendado hacer esta inversión de capital necesaria que a largo plazo evita bastantes problemas en el sistema de salud pública. Entonces, esto es lo que intentamos como publicar en los últimos artículos, demostrando que prácticamente todos los ríos que uno analizó encontramos una contaminación no solo de microorganismos, pero también de metales, o sea, metales y otros componentes químicos que están fuera de lo que está estipulado por ley incluso. Ok, es en todos los ríos de Quito, pero el problema no se queda en Quito. No. El tema de las aguas residuales, ¿dónde de Quito, dónde está impactando directamente? En qué provincias? Entonces, hay dos estudios que uno realizó como una evaluación preliminar. O sea, los estudios fueron realizados realizando tomas, buscando agua en un solo punto del año. Entonces, para un estudio completo deberíamos tener como varias muestras de agua de varios ríos, pero a lo largo del año, para ver si la contaminación era puntual o era sistemática. Entonces, los estudios que realizamos todavía son puntuales. Queríamos en el futuro realizar a lo largo del año. En los estudios que uno vio de forma puntual, en todos los ríos encontramos las contaminaciones con microorganismos y de metales, que eventualmente Quito, como tiene una vasta red de recursos hídricos, esos ríos van a desaguar o incluso entrar en contacto con otro río. Entonces hay la dispersión de una contaminación que podrá ir desde la capital hasta la costa. Y esto ya fue publicado en un estudio como de 3 años, 4 años atrás, con metales y compuestos químicos y antibióticos desde Quito hasta Esmeralda. Entonces, eso sí lo había leído en un artículo publicado por algunos colegas que habían detectado que no solo en Quito detectaban contaminación, pero incluso hasta llegar a Esmeralda habían conseguido detectar todavía contaminantes. Entonces, haciendo esta comparación paralela, no quedaría sorprendido si las contaminaciones que uno encontró en los 18 ríos de Quito estuviesen diseminadas por una buena cantidad hasta donde van a parar a la costa. En cuanto a, también el gerente de MAPS me hablaba de que si bien hay el impacto en la costa, ya se puede hablar de un impacto a las Islas Galápagos. O sea, yo de eso no tengo ninguna pesquisa literaria o bibliográfica previa, entonces no Ya. me sorprendería si yo tengo algún estudio leído sobre eso. No, sí, sí, ya vi publicado que en Galápagos hay contaminación, ya encontraron contaminación, pero en el estudio estábamos haciendo como
como la contaminación derivada de las actividades humanas en las islas. No sé si ya encontraron provocadas de Ecuador continental, que llegó hasta Galápagos. Entonces, eso no se debería comentar, no sé si es verdad o no. Pero sí vi reportado que las actividades, obviamente, de la población en las islas tienen consecuencias para el hábitat que se intenta preservar en el archipiélago de Galápagos. ¿Me puede detallar en qué años hicieron estos estudios sobre estos 18 ríos? Ya, entonces ese estudio fue publicado en 2020, pero en realidad las tomas del agua fueron a lo largo de 2017-2018. Entonces teníamos una estudiante de la maestría de microbiología que el tema de ella era recolectar las muestras de los varios ríos. Uno fue pidiendo los permisos al ministerio para poder hacer la recolecta y fue realizado a lo largo de ese año. Entonces, mientras se analizó, se escribió y publicó, nos tomó como 2 años, pero Claro. sí fue a lo largo de 2018. En cuanto a esto, ¿qué soluciones tempranas podría haber para empezar a tratar las aguas residuales, tomando en cuenta que, como usted decía, la planta de tratamiento no es suficiente y pues el gerente con el que conversé previamente me decía que se necesita una inversión millonaria para empezar esto? Entonces, a corto plazo, ¿cuáles serían las acciones? El corto plazo sería dividir la responsabilidad por las fuentes de contaminación, es decir, mientras no haya la posibilidad de establecer una red de tratamiento de aguas residuales por toda la capital, sería identificar las fuentes de contaminación a nivel industrial, a nivel agrícola y a nivel de la actividad antropogénica, es decir, las actividades de las personas día a día en la ciudad, y en las fuentes de contaminación intentar bloquear, digamos así, o filtrar parte de los contaminantes. Y eso sí es posible, es una de las tácticas normalmente utilizadas en otros países en que empiezan a implementar una legislación para que en la industria empiece a colocar un tratamiento previo de los residuos, minimizando entonces la contaminación, que sea química, que sea de metal, que sea microbiana, y cuando vaya para los ríos ya está en menor cantidad, esto a largo tiempo, mientras el sistema del gobierno consegue entonces construir todas las plantas de aguas residuales necesarias en paralelo. Entonces la primera medida que se podría implementar sería crear la legislación para que la industria, por ejemplo, no sé, del cuero, de las tintas, de las carnes, hagan un tratamiento previo antes de descargar los residuos. Esto sería uno. En la parte de agrícola también hay, por ejemplo, alternativas en términos de fertilización. Entonces hay fertilizantes químicos sintéticos que son muchas veces ricos en contaminantes químicos que los fertilizantes orgánicos no los contienen. Ya. Entonces, por ejemplo, tomar o incentivar medidas para que en la agricultura se utilice fertilizantes y otros compuestos más degradables para minimizar el impacto. Y a veces los gobiernos lo que hacen es una ausencia de impuestos. Entonces, en las vías más biodegradables y más amigables al ambiente, como que reduce el impuesto y los productores de esta forma más fácilmente pueden utilizar metodología agrícola más amigable para el ambiente. Porque a veces lo sintético es lo más barato y en términos de una producción agrícola, el productor, principalmente cuando no tiene recursos grandes, se queda tentado a utilizar lo que es más barato y el sintético. Entonces el gobierno podría como facilitar la utilización de productos amigables al ambiente, minimizando o poniendo ausencia de impuestos para los productores. Y a nivel de las actividades antropogénicas de la ciudad, a veces hay esas campañas de conciencia urbana que es necesario cuidar, que aquí en Ecuador hay bastantes campañas de mentalización, que es necesario tener cuidado, hacer un mayor
tratamiento o limpieza de contaminantes de forma más frecuente, si en cantidad no es posible, tal vez de forma frecuente intentar minimizar los residuos, tal vez favorecer una vez más la compra de algo que sea más amigable, que algo que ya lo están haciendo en Galápagos. Por ejemplo, en Galápagos, cuando yo fui allá de la última vez, no comercializaban las fundas plásticas, intentamos siempre como pedir al consumidor que llevase sus fundas de paño. Entonces, pequeñas cosas que acumulando siempre hay un impacto en la contaminación. Entonces, quer sea con las fundas plásticas, quer sea no botar los vasos, reutilizar, campañas de reciclaje. Entonces, sería lo ideal. Todo esto en conjunto podría tener un buen impacto. Usted me hablaba de este impacto que incluso podría ser para la salud pública en cuanto al manejo de las aguas residuales, pero tal vez en el común denominador de los quiteños, lo que sabemos es que hay ríos sucios y que estos ríos han estado sucios, por así decirlo, durante muchísimos años, que en los 60 el Machangar estaba limpio, pero un día dejó de serlo. Pero no se ve este impacto. Entonces sí quisiera o sea, palpable en la ciudadanía. Sí Claro. quisiera consultarle en tiempo, tal vez se podría hacer una proyección de cuándo podríamos experimentar estos impactos a la salud ciudadana. Claro, claro. Entonces, ya está descrito en otros países. Por ejemplo, hay varios impactos en la salud pública. Cuando hay una contaminación microbiana, es normalmente lo que se observa de forma más inmediata. Entonces, a partir que hay contaminación con microorganismos, normalmente las personas más vulnerables, los niños hasta 5 años, personas de tercera edad que empiezan a consumir o tienen actividad recreativa en los ríos, ya presentan, por ejemplo, varias enfermedades asociadas a gastrointestinal, las diarreas masivas que los niños empiezan a sufrir. Pero eventualmente la población entra en contacto y comienza a ganar como resistencia a esos patógenos, ya son como asintomáticos a esa contaminación que se observa varias veces en la población, pero a largo plazo esta contaminación microbiana va apareciendo también con resistencia antimicrobiana. Entonces no es solo el problema de ser contaminado con patógenos, es la frecuencia que encontramos estos microorganismos en el agua que a largo tiempo son patógenos que ya empiezan a presentar resistencia a los medicamentos. Entonces, el primer impacto sería observar varias enfermedades gastrointestinales. Después, normalmente se observa que los patógenos ya presentan resistencia a los medicamentos y ya empieza a afectar entre 5 a 10 años. Si la persona antes era tratada con un antibiótico, ese antibiótico ya no funciona, ya empieza a causar problemas. Y hay también el factor más a largo plazo, que es la contaminación química de metales. Entonces, por norma, la toxicidad de los metales no se observa en los primeros años. Ya. Se puede ir acumulando metales por décadas. Entonces, personas que están consumiendo metales en agua a lo largo de 10 a 15 años, más tarde podrá presentar problemas de los órganos filtradores del ser humano, normalmente el hígado, los riñones, y entonces la persona a los 50 años podría como presentar problemas que no se observa en locales que no hay estas contaminaciones por metal. Esto también es asociado a que una toxicidad por metales podrá incrementar casos de neoplasia o la formación de cáncer. Y estos son impactos que solo se observa entre 20 a 50 años. Ahora, quisiera preguntarle, a nivel de región, ¿tenemos algún caso de éxito de poder lograr que las aguas residuales tengan un buen manejo, o que, no sé, que supere el 80-90%? O sea, como el problema de las contaminaciones es algo reciente, porque como estabas comentando, hay personas que dicen, no, cuando yo era niño la agua de Machangra era limpia, se veía pececitos, o sea, como fue ahora de 20 años, yo no conozco hasta el momento, pero este por ignorancia, yo no conozco hasta el momento una área que estaba altamente contaminada, que ahora está Este en, límite.
estero, no digo estero, pero a niveles normales. Yo no conozco, es capaz de ver, pero yo no sé responder esa pregunta. Ok, ok. Pero a nivel de región, tal vez se sabe en cómo estamos nosotros colocándonos en este manejo o es ya un problema regional. O sea, un problema regional en términos de, que, de los contaminantes y el Ajá, tratamiento. de aguas residuales, de tratamiento de O aguas. sea, yo lo veo reportes en varias ciudades de acá, entonces en Cuenca, en Machángara y en Guayaquil, que es más obvio, sí se observa durante los últimos 10, 15 años esta contaminación y solo ahora se está como tomando las medidas de intentar implementar tratamientos de las aguas residuales. Entonces no considero que la contaminación que uno observa en Quito sea algo único, regional. Entonces sí se observa prácticamente esto en todos los centros urbanos que tienen una cantidad, una densidad poblacional grande, Quito, Esmeralda, Guayaquil, Cuenca, todos, en todo ello hay reportes de estudios científicos que la contaminación sí se observa de forma incrementada. En términos de bioremediación, no sé si ya están implementando en Cuenca, no lo sé, pero pienso que Esmeralda y Guayaquil todavía no lo hay. ¿Me podría detallar cuáles son los tipos de microorganismos o bacterias que se encontraron en estos 18 ríos de Quito? Yeah. En los 18 ríos de Quito se encontró en todos los ríos cantidad de contaminación fecal elevada. Y normalmente a esto le llamo la especie Escherichia coli y un grupo variado que le llamo coliforme. Entonces, y estos normalmente son indicativos de una contaminación humana. O sea, puede ser derivado de los animales, de los baños de las personas en los centros urbanos o incluso de una actividad industrial relacionada con animales o Ya. productos derivados de animales. Entonces, eso lo detectamos en todos los ríos. Entonces, es el primer parámetro de microorganismos que se realiza. Y además de esto, nos interesó también ver si había la presencia o no de lo que le llamamos microorganismos patogénicos. Y hay dentro de Escherichia coli, que es, que es un género, un grupo bacteriano muy normal en el intestino, a veces hay patógenos, cepas de especies que ganaron factores de virulencia. Entonces ahí encontramos varios patotipos en Quito. Entonces, solo para tener idea, uno evaluó 4, de los 4, 3 fueron encontrados en determinados ríos, no en todos, Ya. pero en varios. Entonces, uno de los más afectados era Munga, que detectamos 3 de 4 patotipos de Escherichia coli. ¿Monjas? Ajá. Ya. Y qué más, Moja, Machángara y Guayabamba. Entonces, en Machángara encontramos 2, en, en, en Monja encontramos 2 también diferentes de lo que habíamos encontrado en Machángara y en Guayabamba hemos encontrado 1. Entonces, de los 4 tipos de patotipos que habíamos evaluado de Escherichia coli, 3 de ellos fueron detectados. Machángara y Monja detectaron 2 diferentes y en Guayabamba solo uno de ellos. Además de Escherichia coli, también intentamos detectar la presencia de parásitos. Entonces, aquí es una de las preocupaciones que se encuentra en Ecuador, esta prevalencia de parásitos en la población. Y uno detectó Cristoporidium y Giardia en los análisis. Estos fueron los 2 parásitos que uno solucionó para evaluar si había en los ríos o no. Ya. Hay Y, una. Ah, perdón, sí. no, y lo que te quería comentar es que en relación a los parásitos, yo lo estaba aquí buscando para no equivocarme. Ya. Yeah. Y en relación a los parásitos, encontramos parásitos en 3 ríos, en Mindo, en Pisque y Alambi.
Ya. ¿Y estos parásitos son esos derivados que usted me indicaba? Eh, est- ¿Cuál es de grado? Perdón, perdón. No, que de las bacterias que usted me había indicado decía que se derivaban otros microorganismos, serían estos parásitos. No, estos parásitos fueron detectados de forma individual. Entonces, Ah, ok. cogemos estos dos parásitos, los Cristoporium y Giardia. Cristoporium fue detectado en 3 ríos, el Mindo, Pisco y el Ambi, mientras que el segundo parásito, Giardia, fue detectado en 8 de los 18 ríos. Y aquí fue detectado en Machangra, San Pedro, Monja, Blanco, Minde, Pisque, Pilantón y Huachala. Entonces sí fueron bastantes ríos que todavía se encontró parásitos. ¿Hay No alguna, fueron todos, claro, pero sí, sí fue bastante. hay alguna media en el tema de la calidad del agua? Quiero decir, por ejemplo, no sé si se puede definir como muy tóxica, medianamente tóxica, así se tiene esa definición y en dónde entraría Quito, los ríos de Quito. Eso sería complicado responder porque uno solo hizo la identificación de parásitos, no cuantificamos el parásito. Normalmente en la ley, y acá en Ecuador hay la legislación nacional, TUSMA, y ahí tienes los valores para Ya. los parámetros de coliforme y Escherichia coli, pero no hay una clasificación entre, hay la referencia normal y a partir de ahí es considerado contaminante, pero Ya. no hay acá en Ecuador en la ley como tóxico, muy tóxico, Mm, extremadamente tóxico. ok. Normalmente lo hacen como en los estudios, hay varios países que lo hacen, pero no es que haya una legislación para eso. Ok, Que yo, entiendo. que Eh, yo conozca, que yo conozca no hay. Entiendo. Ahora, para ir cerrando el tema, usted me ha hablado también de lo que tendrían que hacer las autoridades, el tema de legislación y lo que tendrían que hacer desde la ciudadanía, enfocado más a este tema de las industrias que también contaminan. El ciudadano común, el ciudadano que está en su casa, ¿cómo puede aportar en este tema de las aguas residuales? En relación a la industria o actividad de cada. En la casa, un ciudadano, Ah, la casa. no una industria, un ciudadano en su casa, en una familia. Entonces, ahí depende, porque si estamos hablando de la zona urbana, o sea, no habría así tanto que las personas pudiesen ser a nivel de contaminación de fecal, no, tendría que ser de la responsabilidad de la alcaldía. Entonces ahí Ya, ya debería haber como un pre-tratamiento. A nivel de la contaminación por metal y compuestos químicos, lo que te había comentado de las campañas, tal vez de utilizar materiales más biodegradables, productos de desinfección, de limpieza de la casa que no tenga o al menos en una baja cantidad metales o compuestos químicos que podrán afectar el ambiente, entonces ahí se podría actuar y, por ejemplo, las reparaciones de cada, cuando utilizo un tinta, entonces hay tintas que tienen una fuerte concentración de metales, ver qué tipo de, de, de metal. materiales, de material está utilizando en cada, pero son siempre más a base de una campaña ya de conciencia ciudadana, no propiamente que la persona en cada lo debería saber. Pero a veces Claro, con algunas campañas es capaz de cambiar si favorece la compra de esos materiales con un descuento en en los supermercados, en la ferretería, entonces por norma se podría controlar eso. ¿hay alguna Pero relación entre el mal manejo de la basura, de los residuos sólidos, con la contaminación en los ríos de la persona en cada o de la alcaldía. de la alcaldía? Porque el relleno sanitario es otro tema que está en colapso y pues sabemos todo este tema de los lixiviados, entonces sí quisiera saber si hay un impacto también en estos metales, en estas bacterias que se encuentran en los ríos.
Eso no tenemos la información, porque uno de los estudios, o sea, uno de las conclusiones del estudio fue, este es un estudio que fue puntual, fue hecho una vez al año, Ujú. entonces se debería hacer un estudio longitudinal para observar si la contaminación era constante a lo largo del año o fue algo que solo fue observado en ese momento del año. Entonces Ah, ahí ya tendríamos una indicación si el problema es realmente continuo, sistemático o no. Y segundo punto del estudio fue que deberíamos también hacer una planificación de los locales de recoletas de agua. Es decir, uno hizo recoletas de 18 ríos, pero fue solo un local. Entonces, lo ideal, con más fondo, sería en el futuro ver los ríos que uno encontró una mayor contaminación y a lo largo del río solucionar varias zonas geográficas que nos permiten indicar, bueno, esta zona sí presenta contaminación como esperábamos, pero esta zona no. Y empezar a eliminar fuentes de contaminación. Es decir, si un río pasa por una zona agrícola, si pasa por una zona industrial y si pasa por una zona poblada, empezar a detectar en diferentes locales dónde está la mayor fuente de contaminación. Y eso nos faltó. Entonces, lo que uno hizo fue comparar entre el río de una ciudad qué tipo de contaminación microbiana, química y de metales encontramos, no ok. encontramos. Y ahora falta responder cuál es la mayor fuente de contaminación. Entonces, no te sabría indicar con certidumbre si realmente el mayor responsable de este problema sería de nosotros como ciudadanos de la ciudad, que debemos tener un mayor cuidado, si la alcaldía debería ver dónde está y cómo trata el residuo, o si realmente es un problema ya más industrial o de una producción animal o agrícola. Y puede ser todo. Tantas uno va a estudiar este en el futuro y empieza a ver con un poquito en esta actividad, un poquito de la otra, acumulado, sin plantas de tratamiento de aguas residuales, lo que origina todo este problema. ¿Cada qué tiempo debería una alcaldía hacer? O sea, esto ustedes lo han hecho desde la academia, pero ¿cada qué tiempo las autoridades deberían hacer Y este lo hacen, monitoreo? y lo hacen. O sea, si hay reportes, el último que yo vi, podrá haber un más reciente, pero el último que yo vi pienso que fue 2018, el reporte, y normalmente se intenta hacerlo como entre 2 a 4 años periódico, y normalmente observo parámetros de metales, no todos, pero algunos, y también de Escherichia coli y coliforme, que son los contaminantes fecales. Y por norma lo hacen, pero obviamente no lo hacen, por ejemplo, de parásitos Claro. y no lo hacen toda la gama de Y metales. tampoco han llegado a estas conclusiones que usted me indica, por ejemplo, que faltarían de saber dónde está el principal contaminante o si es un cúmulo de acciones. Entonces, lo que yo tenga leído, no, sí sacan, o sea, sí obtienen algunas hipótesis que probablemente el sistema de distribución de agua podría ser mejorado en algunas regiones que todavía no llega agua potable, y si llegase la agua potable probablemente disminuía los problemas asociados a estas contaminaciones, las enfermedades causadas por el uso de agua del río, pero sin directamente apuntando que yo tenga leído de una respectiva actividad causante, no. Pero en términos de planificación del urbanismo, podrían como que imitar lo que se observa ya en otras ciudades o capitales del mundo, que intentan separar la zona poblacional de la ciudad con la actividad de industria. Entonces, Ya. tenemos un problema que cuando empezamos como a crecer en Quito, se empezó a mezclar zonas que las personas vivían con las zonas de Industriales. actividad industriales, Ujú. que es algo que ya pasó en otras ciudades, pero ciudades que eran que se vieron afectadas por tanta contaminación empezaron en la planificación urbana a intentar movilizar la industria en una zona diferente del distrito de la zona urbana. Y estando como compartimentalizado esto,
la densidad poblacional también bajaba, que era en su actividad industrial, que era en la zona que estaba viviendo, en la zona urbana, y por sí solo como que disminuye la contaminación. Y en cada zona como implementar tratamientos de aguas residuales o derivadas de la industria, que lo tenían que hacer de forma parcial, y en la parte de densidad poblacional donde vivían las personas, implementar. Entonces tenemos un problema que estamos todos a vivir y a trabajar en el mismo local. Y la Ya, mayoría de las alcaldías lo que intenta es, en un futuro, intentar como facilitar que los terrenos, la accesibilidad de las industrias se vaya distanciando de las capitales. Entonces, pienso que se podría como adoptar también la misma medida al futuro. O sea, ahora no es posible, yo hice lo mejor que podía, pero claro, en el futuro se debería como intentar planificar, digamos así, dónde va a concentrarse la actividad industrial, donde va a haber un mayor foco de producción agrícola y donde, y mismo en la ciudad, tentar como dispersar para afuera. Entonces, varias capitales de otros países como que ya tienen el centro urbano como actividades recreativas, museos, se trabaja en las tiendas, pero después empiezan como a intentar usar zonas más distantes para que las personas vivan, la zona industrial todavía distribuida, que algo que tenemos acá en Ecuador como problemático. Tenemos grandes centros urbanos en Esmeralda, en Cuenca, en Guayaquil y en Quito, pero después tenemos provincias que no hay tanta densidad poblacional, que podrían ser aprovechadas para tener otras fuentes de economía ya, agrícola, industrial. entiendo. Me ha esclarecido muchísimo este tema que va a salir el viernes, así que pues le agradezco mucho. Solo quisiera para el registro que me ayude con su nombre y cómo debe ser citado en la nota, por favor. Ya, mi nombre es Antonio Machado, como el poeta español, igualito Antonio Machado, ¿Ya? y yo trabajo en el Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito. Soy profesor a tiempo completo, pero también investigador a tiempo completo. Entonces, divido entre clases y investigación. Los trabajos que uno realizó fue siempre como grupo. Entonces, yo soy solo un autor del trabajo que fue publicado. Entonces yo estaba realizando la parte de microbiología, de microorganismos, pero la parte de química y de los metales fue realizado por las colaboradoras Valeria Ochoa, que trabajaba en la Universidad de San Francisco y ahora está como decana en la Universidad del Rosario en Bogotá, en Colombia, y por una investigadora francesa, Laurence Maurice, que, que está asociada al Instituto Pasteur en Francia, pero también, perdón, déjame ver para no estar diciendo tonterías en el artículo. Ok, ya. Yeah. Y ella también está asociada a la Universidad Andina Simón Bolívar, que Ok, está en Quito. perfecto. Antonio, pues le agradezco muchísimo. Ha sido un gusto conversar con usted y pues yo le Gusto. comparto la entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias, le agradezco. Y buena Muy suerte. bien. Hasta Dale, luego. que le vaya bien. Hasta luego.